El estallido de la Revolución Mexicana trajo consigo muchos cambios para la vida política de México. Se inició la etapa de los caudillos y posteriormente la de las instituciones. Se intentó traer igualdad tanto en el campo como en las ciudades y se erigieron nuevos héroes nacionales. Los nacientes gobiernos también cambiaron la geografía urbana de muchas ciudades, perdiéndose algunas joyas arquitectónicas. Asimismo, deliberadamente ocultaron o trataron de ocultar todos los triunfos y logros del expresidente Porfirio Díaz, que, al menos durante la primera etapa revolucionaria, fue catalogado como el enemigo máximo. Uno de los cambios más notorios fue la eliminación de las festividades del 2 de abril, cuando Porfirio Díaz se ganó el título de benemérito del estado de Puebla en grado heroico, allanando el camino para la victoria de Juárez e hiriendo fatalmente al desahuciado Segundo Imperio Mexicano. Durante el plazo de la República restaurada y hasta 1910, fue una de las festividades más celebradas por todo el país, pues marcó la pauta para la victoria republicana. En los esplendentes y fulgurantes festejos se acostumbraba a dar grandes anuncios, inaugurar calles o bellos monumentos públicos. Pero, ¿qué sucedió el 2 de abril? Durante la época de la Segunda Intervención Francesa, militó del lado de los liberales, apoyando de cualquier manera posible al presidente Benito Juárez. Fue parte del Ejército de Oriente, liderado por Ignacio Zaragoza, y participó en la Batalla de Puebla, defendiendo con éxito la ciudad. Desgraciadamente, al poco tiempo falleció el gran Zaragoza y los franceses sitiaron Puebla, que fue defendida hasta que el parque se agotó y los soldados republicanos ya nada pudieron hacer, siendo obligados a rendirse. En un último acto, Díaz ordenó que las armas que tenían fueran destruidas para que no pudieran ser de utilidad al enemigo. Porfirio, junto con otros generales, fueron hechos prisioneros y enviados a San Juan de Ulúa, Veracruz, donde, al puro estilo de Napoleón Bonaparte, serían embarcados a una remota isla y abandonados. Insólitamente, el destino ejerció sus extraños efectos y Porfirio Díaz pudo fugarse 2 días antes de ser enviado a la nada. De ahí se dirigió a la Ciudad de México, donde se reorganizó con el presidente Juárez. El benemérito saldría errante rumbo al norte del país, mientras que Díaz, ya con algunos recursos, se encaminó a su natal Oaxaca a dirigir las defensas del estado, cosa que realizó exitosamente hasta 1865, cuando al enfrentarse a las fuerzas de Aquiles Bazaine fue derrotado y encarcelado nuevamente. Milagrosamente logró escapar otra vez y durante un año estuvo viviendo en la clandestinidad, integrando un nuevo ejército con pocos hombres y escasas armas de baja calidad. Fue con este ejército, bautizado como Ejército de Oriente, que Porfirio conseguiría lo que él mismo definió como su triunfo más grande y estratégico de toda su carrera, al enfrentarse con poco más de 1000 hombres armados con machetes contra un contingente de 2500 soldados franceses bien entrenados en el poblado de Miahuatlán. Usando toda su astucia y con el conocimiento del terreno a su favor, logró derrotar a los extranjeros y adueñarse de sus armas, dotando de fuerza al renacido Ejército de Oriente. Esta victoria se sumaría a la posterior obtenida en la Carbonera, cuando, otra vez, vencieron a un enemigo muy superior, tanto numéricamente como en poder de fuego, en apenas una hora, permitiéndoles reunir más pertrechos para su causa, siendo también una bocanada de aire para Juárez, que cada vez más tenía la balanza a su favor, siendo la orden de retirada del ejército francés de suelo mexicano para enfrentar a los prusianos lo que le daría la ventaja total en la historia. Ya en el ocaso del Segundo Imperio, después de duras batallas por todo el país, Maximiliano solo conservaba el poder en 3 ciudades: Querétaro, Ciudad de México y Puebla, y en este punto se invitó a Porfirio a unirse a los conservadores al servicio de Maximiliano, cosa que rechazó. Díaz marchó encabezando el Ejército de Oriente hasta la ciudad de Puebla, que sitiaron. Un general conservador, Leonardo Márquez, conocido también como el Carnicero de Tacubaya por sus despiadados ataques en la capital, fue enviado a hacerle frente a Díaz, siendo este uno de los últimos enfrentamientos de Porfirio. Antes de que el carnicero llegara al encuentro, Díaz atacó Puebla en la madrugada del 2 de abril, y cuando dieron las 3:30 de la mañana, Porfirio ordenó la entrada a la ciudad del resto de todas sus columnas, obteniéndose una de las victorias más impresionantes de todo el conflicto. Para cuando salió el sol, la ciudad ya pertenecía a los republicanos, y en el escenario geopolítico mexicano, las piezas del enemigo continuaron cayendo. En la Catedral de Puebla, en una de sus torres, aún se puede apreciar el daño ocasionado por un cañonazo en aquella madrugada del 2 de abril.
Su amigo y también futuro presidente de México, Manuel González, perdió uno de sus brazos en aquella batalla. Al recuperar Puebla, los esfuerzos de Juárez, que ya estaba regresando al centro del país, se centraron en la Ciudad de México y Querétaro. Porfirio Díaz salió al encuentro del carnicero, pero este se acobardó y huyó, dejando a varios de sus hombres atrás, que fueron capturados por el Llorón de Icamole. Después, fueron enviados a recuperar la Ciudad de México, cosa que logró sin disparar una sola bala, siendo uno de los principales hitos mexicanos de la historia. En honor a Díaz, se ordenó que el Salón de Sesiones del Congreso de Puebla albergara su retrato, y también se pactó erigir un monumento a Díaz en algún lugar del estado, que finalmente nunca se realizó. Incluso Juárez alabó en varias ocasiones el actuar del sobresaliente general Díaz. Como mencionamos al inicio, durante años se celebró en grande la victoria del 2 de abril, al recuperarse la ciudad de Puebla de las manos francesas, hasta el estallido de la Revolución, cuando la ceremonia fue removida de la vida pública y se festejó en grande el 5 de mayo en su lugar. En algún momento de la vida de Díaz hubo una dicotomía, donde el general se separó del hombre, y para muchos se convirtió en un villano, y para otros en un héroe, a tal grado que hasta el día de hoy nadie está de acuerdo en qué fue en realidad. La última opinión, por supuesto, te pertenece a ti, así que... ¿qué piensas al respecto? ¿Te gustaría que se siguiera celebrando esta victoria, o los caudillos hicieron lo correcto al suprimirla? Un saludo especial para Félix, Biggie Cheese y Carlos Martínez, pues encontraron el comentario correcto para mandar saludos. ¿Podrás encontrarlo tú ahora para recibir saludos en el siguiente video? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron. Tenemos una cita todos los jueves a las 8 p.m. en este canal, así que suscríbete y activa la campanita para que descubras, junto con nosotros, los secretos que nos oculta la historia. Hasta la próxima.